que es cardíaco y vamos a enfrascarnos ahorita en lo que es la fisiología vascular. Mosca, esta es la clase original, 150 diapositivas. Obviamente en 2 horas yo no voy a poder abordar 150 diapositivas porque este es el material del anual. Voy a enfocarme en lo que es más importante y que ustedes van a deben conocer y recordar, no solamente a efectos del examen, sino a efectos de aprender en toda su carrera. Porque se lo van a seguir preguntando en sitio, en semio, en clínica, en todas partes donde ustedes van. Seguimos. Vamos a pasar los requisitos, vamos a pasar los objetivos. Hay varios objetivos. Y vamos a recordar esto. Esta división esquemática la vimos el otro día, que decía corazón, órgano impulsor. Le quité corazón, porque al quitar corazón me quedo con los puros vasos. Si yo digo, ¿cómo se divide el aparato cardiovascular? Tú tienes que meter el corazón y los vasos. Pero si yo digo, ¿cómo se divide el aparato vascular? Ahí no va corazón. Entonces, los vasos son de 4 tipos. Arterias, que es el sistema distribuidor, capilares, el sistema de intercambio, venas y linfáticos, sistema recolector. Y repito, esos nombres se deben a sus funciones. Dime. Ajá. Entonces, vuelvo y repito, esos nombres que reciben esos tipos de vasos son por la función que tienen. Las arterias distribuyen la sangre que sale del corazón, los capilares permiten el intercambio gaseoso y de nutrientes entre la célula y el líquido intersticial, y las venas y los linfáticos recogen la sangre venosa que ya se ha utilizado a nivel celular. ¿Seguimos? Entonces tenemos 2 grandes circuitos vasculares en nuestro cuerpo. Circuito es una cosa detrás de otra que se cierra, eso es un circuito, ¿no? Entonces tenemos 2 grandes circuitos, la circulación mayor y la circulación menor. Yo sé que ustedes la han oído sobre esto. La circulación mayor sale del ventrículo izquierdo por la aorta, va a todas las arterias de su cuerpo, se convierten los vasos en capilares en cada uno de los órganos, se recoge la sangre venosa por las venas y por la cava superior e inferior llega a aurícula derecha, por supuesto, de su seno. Esa sangre cae al ventrículo, esa es la circulación mayor. La circulación menor sale del ventrículo derecho, sale desoxigenada por la arteria pulmonar, llega a los capilares pulmonares, se oxigena y entra como sangre oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, sangre oxigenada, y esa es la circulación menor. Se llama circulación mayor o sistémica y circulación menor o pulmonar. Esos son los nombres. Que me importa que ustedes vean en esta lámina las líneas punteadas. Como ven, las arterias tienen una línea punteada porque tienen hasta cierto punto la capacidad de ensancharse, pero para que una arteria se ensanche, se engorde un poquito, tiene que haber mucha presión en la sangre que hay adentro, que les ponga. Sin embargo, las venas, ustedes ven que tienen una proporción mayor de capacidad, aquí ven, capacidad de ensanchamiento. Tanto es así que una vena fácilmente se puede ver como si fuera un globo, de forma redonda. Tanto es el estiramiento, porque como su pared es delgada, se abomba, y por eso usted ve varices, porque son abombamientos de las venas cuando hay mucha presión dentro de ellas, porque ellas suelen ser de baja presión. Entonces, un daño en la pared de una arteria se llama aneurisma. Por supuesto, cuando una arteria tiene demasiada presión, un daño en la pared, está bombada, se rompe, la presión dentro es grande y la persona generalmente muere en pocos minutos porque se le cae la sangre a mucha presión. En cambio, las venas
una dilatación de las venas se llama varices, y las varices pueden romperse. Ustedes ven a sus mamás que tienen morados en las piernas, son varices rotas donde la sangre, por supuesto, también se extravasa, pero es una sangre a poca presión, una sangre venosa, no se va a morir porque se le reviente una varice. Sin embargo, se opera. Tanto los aneurismas como el aneurisma si te da aquí. Si el aneurisma es pequeño, si no te moriste, si no sé qué, te salva la vida. Y en las venas, pues hay cirugías vasculares, hay cirujanos vasculares, hay una especialidad que es cirugía cardiovascular, de manera que esos son los que operan esos defectos de pánico. Entonces, diferencias entre la circulación mayor y la circulación menor. Lo importante es recordar, por supuesto, que ¿cuáles son los vasos que componen a la circulación mayor? Todas las arterias, todos los capilares y todas las venas de la circulación sistémica. Voy a tener que sacar el bebé. Sí. El bebé que está llorando, mamita, lo siento. Yo no tengo problema de que se lo traiga si no llora, pero si llora sí es problemático porque entonces los demás están pendientes del bebé y no de mí. La circulación pulmonar o circulación menor solamente tiene la arteria pulmonar, los capilares pulmonares y las venas pulmonares. Más nada, tiene menos vasos. La función. La circulación mayor sirve para nutrir a todo el cuerpo, incluyendo el pulmón. Porque el pulmón se nutre por la arteria bronquial, es la que le lleva los nutrientes al pulmón, no es la arteria pulmonar. Mientras que la circulación menor, la única función es la oxigenación de la sangre, más nada. Por supuesto, toma oxígeno y bota CO2. La presión alta en la mayor, baja en la menor porque es corto del conjunto. Resistencia alta en la circulación mayor, porque la resistencia la vamos a ver que la da la longitud de los vasos, y la circulación mayor tiene mucho más vasos y por supuesto mucha más longitud, y aquí es baja. La calidad de la sangre en el lado arterial es oxigenada en la mayor, en el lado arterial es desoxigenada en la circulación menor. Y el efecto de la gravedad, que es la fuerza que atrae los cuerpos a la Tierra, lo sufre la mayor, la menor no lo sufre porque está muy lejos del piso. ¿Okay? Por eso es que los vasos que más se afectan por la gravedad, ¿cuáles son? Los vasos de las piernas y de los pies, pues son los que tienen el mayor peso. ¿Seguimos? Ajá. Es importante saber cómo se conectan esos vasos unos a otros, porque dependiendo de cómo se conecten, yo puedo diferenciar la cantidad de sangre que me llega a cada órgano. No tenemos por qué darle la misma cantidad de sangre al riñón que a la piel, porque el riñón es muchísimo más activo que la piel. Ya decíamos que el riñón recibe 1/4 del gasto cardíaco, solamente el riñón, 1/4. Entonces, permite la variación amplia del flujo regional sin cambios en el flujo total. Ajá. Los circuitos son en serie y en paralelo. ¿Qué quiere decir en serie? En serie es un paso detrás de otro. Eso es como los bombillitos del arbolito, ¿verdad? De Navidad. Que es uno detrás de otro. Se te quema uno y te quedaste sin luz en el resto. Porque hasta que no cambies el bombillito, se restituye la luz. Porque están en serie. Está uno detrás del otro. En cambio, en el paralelo, cuando la disposición es en paralelo, es mejor, porque todo el flujo que ustedes tengan aquí, si yo tengo 100 cc aquí, lo tengo que repartir en estas 4, 1, 2, 3, 4, en estos 4 vasos. Y aquí tengo que volver a recoger los 100, ¿no? Pero yo puedo pasar 100, puedo pasar 50 por aquí, 40 por aquí, 30 por aquí, 10 por aquí, o sea, siempre me tiene que dar 100, pero no tiene que ser exactamente igual en todo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Por el tamaño, por el grosor de la rama. Si la rama es finita, va a tener menos flujo, si la rama es gruesa, va a tener más flujo. Entonces, ¿qué me permite a mí? Poner aquí el riñón
y poner aquí la piel. Porque la piel no necesita tanta sangre como la necesita la piel. O sea, puedo variar en la cantidad de sangre que me llega a cada órgano según su actividad, sin cambiar el flujo total, que son 100. 100 entraron y 100 salieron. ¿Ok? Sí, estos son en paralelo. Entonces, los circuitos vasculares, ahí está solamente para que lo conozcan, pero esto no es tan importante en este sentido. La volemia ya sabemos que es el 7 al 8% del peso y está constituida por la sangre, que es el contenido, y el continente es el vaso. ¿Abrir? La sangre está constituida por agua, por células, por iones, ya lo dijimos, ya eso lo hemos hablado. Esto es la distribución del volumen total. O sea, cuando yo estoy en reposo, ¿dónde tengo sangre? ¿Dónde tengo más y dónde tengo menos? Cuando estoy en reposo. Cuando estoy en reposo. Si miran bien esta torta, vemos que más de la mitad de la torta, porque si usted suma 25 con 39, es más de 50. Más de la mitad de la torta está en sangre venosa. Mientras que en el corazón, en las arterias, la proporción es mayor. Por eso es que las venas se llaman vasos de capacitancia, porque son como reservorios de sangre. Ahí está la sangre. En cambio, en las arterias yo voy a encontrar un poco menos de sangre con mayor presión y el resto de la sangre la voy a conseguir en las venas. Seguimos. En la circulación tengo el continente, ya la sangre que ya la dijimos, y el continente que es el vaso. El vaso sanguíneo se parece a un tubo. La diferencia con el tubo es que la pared del vaso sanguíneo tiene una capacidad que es la vasomoción. O sea, tiene momentos donde está más cerrado, vasoconstricción, y momentos de vasodilatación. Eso no lo hace un tubo. Pero, igual que un tubo, cuando yo lo corto por la mitad, me queda un círculo. Y matemáticamente yo puedo saber el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, y lo puedo descomponer. Por supuesto que yo no voy a preguntar en el examen fórmulas, pero sí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, una cosa. ¿Qué es lo importante del vaso sanguíneo? Pi no, porque pi no cambia, pi es una constante matemática. Pero el radio sí cambia. El radio es la mitad del diámetro. El diámetro es esto. El diámetro es la distancia que hay de un lado a otro de la circunferencia pasando por el punto central. Eso es diámetro. Y radio es la mitad del diámetro. Radio es la mitad del diámetro, o sea, diámetro es el centro. ¿Por qué es importante eso? Porque yo necesito saber en qué momento el vaso, como eso sí cambia, pi no cambia, pero el radio sí cambia si hay vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, el factor más importante para el área vascular es el diámetro o radio del vaso. Todos esperar que vean a la muchacha que sale, ya salió. Ustedes tienen que hacer una cosa, concentrarse en lo que están haciendo. Si ustedes ven lo que está estudiando y pasa la mamá y dice, la mamá va a llevar la taza de café a la cocina, la mamá dejó la taza, ahora voy a seguir estudiando. O sea, pierde tiempo y pierde concentración y pierde todo. ¿Por qué? Usted tiene que tener concentrado en lo que está haciendo. Lo que pasa con su alrededor no es problema suyo. No es problema suyo, no lo afecta. Pero su área vascular es el diámetro, porque el diámetro sí cambia. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Primero decir cuál es el vaso más grueso, porque no es lo mismo más largo, que es longitud, que más grueso. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando yo digo el vaso más grande, ya va, ¿me estáis refiriendo a grosor o a longitud? Yo puedo decir el vaso más largo, ¿no? O puedo decir el vaso, pero generalmente cuando dicen el vaso más grande, se están refiriendo al diámetro, al más grueso. ¿Cuál es el vaso más grueso que tiene usted en su cuerpo? Vaso.
Vaso. No me voy a decir corazón porque corazón no es un vaso. ¿Cuál es el vaso más grande que usted tiene en su cuerpo? Más grueso. La aorta no. La aorta no, porque fíjense, la aorta tiene 2.5 centímetros cuadrados. Ajá, grueso. ¿Te parece que los capilares son gruesos? Ah, porque ahora vamos a entender por qué es ese valor. El vaso más grueso que usted tiene son las cavas. Porque la aorta, 2.5. ¿Cuántas aortas hay? No. ¿Cuántas aortas hay en su cuerpo? No. Una. El que consiga la segunda aorta. Vena cava, 8. ¿Cuántas cavas hay? 2. Quiere decir que cada cava tiene 4. Y 4 es mayor que 2.5, ¿o no? Sí. Entonces, la cava. ¿Por qué los capilares que son tan chiquitos tienen en suma el área de 2500? Porque ¿cuántos capilares tenemos en nuestro cuerpo? Millones. Si usted pudiera coser los capilares todos juntos, diera una cancha y más de eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo el área vascular de un lecho vascular, el tipo de vaso que más tiene área son los capilares, pero es por el número de capilares que hay. Diferente a preguntar cuál es el vaso con mayor diámetro de su cuerpo, que en ese caso es. Entonces los libros dicen, el área vascular va aumentando de aorta a capilares y disminuyendo de capilares a vena cava. Claro, porque está sumando el número de vasos. ¿Está eso claro? Ok, seguimos. Aquí lo vemos, ¿eh? Aquí tenemos a la aorta y aquí tenemos a la vena cava. ¿Cuál es más gruesa? La cava. La aorta, las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas de pequeño y mediano calibre y las venas cava. Ese es el flujo que se da, ¿no? Fíjense en presión. La línea de presión, yo tengo una diastólica y una sistólica, que a nivel de arteriolas se pierde, en capilares se pierde. O sea que solamente en aorta y en arterias yo puedo medir presión arterial. Gracias, amor mío. ¿Prestado o regalado? Ah, gracias. Un aplauso para la chama que nos gracias. Y ahí también me dieron esta mañana un aplauso para que me dio el borrador. También, chévere. Ajá. De manera que usted va a medir presión arterial, tiene que medirlo en una arteria. Usted no puede medir presión arterial en una vena, ni puede medir presión arterial en un capilar, porque no hay. La presión arterial es de la arteria. Solamente en aorta, ¿cómo voy a medir en aorta? Por un caracterismo, ahí medí, pero claro, no nos vamos a dejar hacer un caracterismo solamente para saber cuál es la presión en la aorta, sabiendo que yo puedo medirme la presión en cualquier otra arteria que esté superficial, que esté sobre un plano óseo, que yo pueda, ¿cómo se llama? Comprimir, cerrar y después volver a abrir. ¿Ok? Entonces, esa es la presión. La presión en las arteriolas es baja, la presión en los capilares es baja. Y la presión en las venas, fíjense, más baja todavía. Es tan baja la presión en las venas que hay. ¿Por qué es tan baja la presión en las venas? Porque está muy lejos del corazón. ¿Cuál es el que está más cerca del corazón? La aorta. Entonces, la aorta hace sístoles y la sangre empieza a correr con fuerza, pero aquí en los capilares la sangre pierde mucha velocidad, porque la velocidad es lenta para permitir el intercambio. Entonces, de aquí para acá, ya yo no cuento con el empuje del corazón. De aquí para acá, yo lo que cuento es con la succión del corazón, con que el corazón sube y haga el retorno venoso otra vez a él. Eso en cuanto a la presión. Pero fíjense la que dice AT, área total, área vascular total. Aorta, una sola. Arterias y
funcionando. Arteriolas, mucho. Capilares, mucho. Vénulas, empieza a bajar. Venas pequeñas, empieza a bajar. Y cavas, 2. O sea que el área vascular sube y luego disminuye, porque sube por el número de vasos íntimos. Y la velocidad, que también me interesa mucho que, fíjense, la sangre va con una velocidad importante en aorta, en arterias, y ya en las arteriolas pierde esa velocidad. Pierde la velocidad, y ya en capilares es lento, gracias a Dios, que la sangre va lenta en los capilares. Porque se imaginan ustedes que yo ahora estoy aquí con mis capilares, viene la sangre con los nutrientes y pasa tan rápido que a mí, adiós. O sea, no me dio tiempo a coger, llevarte la basura y coger lo bueno. Tiene que ser lento para que pase por ahí. Y luego, lo demás es succión que tiene que hacer el corazón. ¿Seguimos? Esto solamente es histológico, ya ustedes vieron histología, solamente para acordarnos, otra vez tengo aorta, arterias, arteriolas, esfínteres precapilares, capilares, vénulas, venas de pequeño calibre y venas cavas. Fíjense otra vez, ¿cuál es mayor diámetro, este o este? La vena cava. Este, solo que, fíjense en esta pared delgada y fíjense en esta pared más gruesa. ¿Ok? El hecho de que la aorta tenga la pared más gruesa que la cava, la pared más gruesa que la cava, no quiere decir que su diámetro sea mayor que la cava. ¿Ok? Muy bien. Que vamos a ver las capas que tiene la pared. La pared. Endotelio, tienen todo. Endotelio, 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 endotelio. Todos los vasos tienen endotelio. Endotelio es la capa que cubre la parte interna del vaso. Tejido elástico, ¿qué tiene? Mucho, arterias, arteriolas, un poco arterias de mediano calibre, arteriolas, un poquito en los esfínteres, nada en capilares, nada en médula y vuelve a tener un poquito las venas ya más grandecitas. ¿Por qué no tienen nada? Porque el intercambio gaseoso se hace solamente por el endotelio. Acuérdense que el endotelio es poroso, tiene huequitos. No puede tener más nada en la pared. Pues si yo le pongo músculo, si yo le pongo elástico, si yo le pongo ahí, no pasa nada. ¡Músculo! Porque los vasos tienen músculo en su pared. Esquelético liso o abierto. Liso. Liso. Músculo liso. Tienen todas, a excepción de el capilar y la vénula. Y tejido fibroso, que estas adventicias tienen todas menos que el capilar. ¿Ok? De manera que eso, para que recordemos la parte fisiológica. Hay otra vez, como un corte histológico, no les vamos a... Les decía que el endotelio tiene funciones, que antes se creía que el endotelio era solamente la parte que cubría el interior de los vasos, y resulta que no, que tiene función. Primero, es una barrera selectiva, deja pasar a unos y a otros no. Segundo, participa en la regulación de la hemostasis, porque dijimos que producía un agente un antiagregante plaquetario, un anticoagulante que es la antiglobulina, y un fibrinolítico y elementos procoagulantes. O sea que interviene en la coagulación de la sangre. Si se necesita coagular, procoagulante. Si se necesita anticoagular, anticoagulante. Si se necesita romper el coágulo, que no es lo mismo, fibrinolítico. ¿Okay? O sea, participa en la homeostasis. Segundo, regula las interacciones de los leucocitos con la pared para que no se estén pegando los leucocitos a la pared. Hay sustancias que lo adhieren y hay sustancias que lo repelen para que no se peguen. Regula el tono del vaso, o sea, regula si hay vasoconstricción o vasodilatación. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil decir el endotelio y el músculo que tengo atrás. El músculo que tengo atrás es músculo. ¿Y qué es lo que hace? Contraerse y relajarse, no puede hacer otra cosa.
¿Quién es la inteligente ahí? El endotelio. Entonces el endotelio es la mujer y el músculo liso es el hombre. Primero, porque el endotelio siempre tiene atrás al músculo liso, detrás de ella, todo el tiempo, ¿verdad? Es el deber ser. No es el deber ser, no es que esté la carne detrás del perro. Te lo digo porque a veces ustedes dicen, el profesor no me llamó para decirle que el profesor no va a llamar a usted para decirle. O sea, el profesor se graduó hace rato. El que se tiene que graduar es usted. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer es el endotelio. Porque la mujer es inteligente. Es la que sensa la información que le trae la sangre. Información de temperatura, información de presión, información de velocidad, información de contenido de glucosa, aminoácidos, información de todo. Y ella decide solita qué es lo que hay que hacer. Toma la decisión. El hombre no toma la decisión. El hombre cumple órdenes. Y de paso ella ordena. Ella dice, lo que estoy en sangre, la información que me está trayendo es esta, yo necesito producir un vasoconstrictor. Produzco una endotelina, yo endotelio, produzco una sustancia vasoconstrictora que va atrás al músculo esquelético que está de brazos cruzados esperando que le diga, ¿y usted por qué no ha cambiado ese bombillo? Porque nadie me ha dicho que lo haga. Ese es el hombre. Si a mí me dice que cambie el bombillo, yo lo cambio. Pero la iniciativa no va a tener. Hay que decírselo y darle enter. Si lo escribe pero no le da enter. Entonces, el músculo está ahí esperando que le diga qué va a hacer. Si es una endotelina, entonces él se contrae. Si es un óxido nítrico, porque lo que se necesita es vasodilatación, entonces él se dilata. Él obedece a lo que le diga el endotelio que haga. Ese es el endotelio. Entonces el endotelio es el responsable del tono del vaso. Interacción entre sustancias relajantes y vasoconstrictores. El óxido nítrico, la prostaglandina, el tromboxano es un vasoconstrictor, la endotelina es un vasoconstrictor, angiotensinador es un vasoconstrictor. ¿De qué esta la vimos en la clase de hemostasia? Porque estas sustancias tienen acción sobre el músculo y sobre la formación de coágulos también. Okay. En hemostasia, dale para atrás. En hemostasia vimos que prostaglandina Q2 era antiagregante plaquetario y vasodilatador, mientras que tromboxano A era vasoconstrictor y procoagulante. Sí. También regula el crecimiento de las células, o sea que también ella, endotelio, decide si el hombre va a crecer o no. Si la cantidad de células musculares lisas también lo decide el endotelio. De manera que el endotelio tiene muchísimas funciones. Acá, para que veamos la parte media del músculo liso, en la aorta y los grandes vasos tienen más fibras elásticas que liso. Las arterias de mediano calibre tienen igual número de fibras elásticas y musculares y las arteriolas tienen más fibras musculares. ¿Por qué? Porque las arteriolas están al ladito de los esfínteres precapilares. Y si yo quiero cerrar en un momento dado el flujo para un órgano, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con la aorta? Con la arteria que lleva la sangre. Vasoconstricción. Para disminuir el flujo, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿quién lo hace? El esfínter precapilar. La arteriola y el esfínter precapilar tienen mucho músculo, porque el músculo es el que cierra, que contrae. Y por eso ellos se llaman vasos de resistencia, porque controlan el diámetro y son los que deciden si hay, o sea, son los responsables de la vasoconstricción o la vasodilatación. Las arterias se llaman vasos de presión, porque como están cerca del corazón, todavía tienen muchísima presión. Por supuesto, la aorta es la que más tiene presión. Pero de aquí, ¿qué vamos a tener? Arterias se llaman vasos de presión, arteriolas y esfínteres precapitulares se llaman vasos de resistencia. De la capa externa no hay mucho que decir, es un tejido laxo,
y da la nutrición propia, y por ahí llegan las fibras nerviosas alfa 1, simpáticas, ¿se acuerdan? Receptores adrenérgicos, alfa y beta, alfa 1 y alfa 2, alfa 1. Cuando el simpático actúa sobre los receptores alfa 1 hay vasoconstricción. Y cuando actúa sobre beta 2 hay vasodilatación. Ok. De manera que, haciendo un resumen, esta lámina es muy buena porque hace el resumen. Yo tengo 4 tipos de vasos: arterias, arteriolas, vénulas y capilares. Arterias transportan a presión elevada sangre a los tejidos, tienen una pared gruesa con tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. Son las que tienen la mayor elasticidad, se llaman vasos de presión. La arteriola es una pared con mucho músculo liso, terminaciones alfa en la piel y alfa 1 en piel y en vasos sanguíneos, beta 2 en los vasos del músculo esquelético, y son los sitios de modificación de resistencia y por eso se llaman vasos de resistencia. Los capilares, en una sola célula de capa, no leído más nada, permite el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Y luego las vénulas y venas y linfáticos son reservorios, vasos de capacitancia a baja presión. Ese es el resumen de todo lo que son los vasos. Vamos a hablar ahora de hemodinamia. ¿Qué significa hemodinamia? Hemo, sangre. Dinamia, movimiento. O sea, el movimiento de la sangre. Estamos cansados de decir que la sangre en nuestro cuerpo tiene que mantenerse en movimiento porque si no se coagula. Y el responsable de que se mantenga en movimiento es el corazón, que es el órgano impulsor. ¿Ok? Ahora, en este movimiento de sangre hay 3 cosas, 3 principios de la hemodinamia que nosotros tenemos que manejar, que es flujo, resistencia y presión. Esas son las 3 cosas que tenemos que manejar. Entonces, dale esa. Estas son las cosas que normalmente, cuando damos la materia en un año, y ustedes seguramente así lo vieron, tuvieron que hablar de las 3 leyes de Pascal, que es las leyes de los solutos inmersos en un líquido, del gasto teórico, del teorema de Bernoulli y de la ecuación general de flujo. Eso es importante, los cardiólogos lo manejan muy bien, pero de todo esto, si yo tengo que escoger con qué se va a quedar usted, yo me voy a quedar con ecuación general de flujo, y esa es la que vamos a ver. Entonces no voy a gastar tiempo en las leyes de Pascal, están en la clase que yo se las voy a pasar, están. Ustedes las pueden leer y las pueden entender, no hay ningún problema. Pero voy a quedarme en la ecuación general de flujo. Ahí están las leyes de Pascal, pásalas. Está con sus dibujitos y todo. En la posición acostada, las dos, y en la posición de pie. Las partículas que están abajo tienen más presión, soportan y generan más presión que las que están arriba. Eso es lo que dice. El gasto teórico es que es constante. Si yo llevo, y esto es física, el gasto cardíaco, ¿cuánto era el gasto cardíaco en litros? ¿Cuánto dijimos ayer que era el gasto cardíaco? 5 litros por minuto. Si yo los litros por segundo, ¿cuánto me da? Minuto a ml por segundo me da 5 litros, son 5.000 mililitros, y un minuto son 60 segundos, 5.000 entre 60, 83.3 mililitros por segundo. Y eso es constante en todo el cuerpo. Ahí está cómo se calcula, lo que sirve es para ver la velocidad. Entonces, el gasto teórico en 8.3 en todo el cuerpo, cuando yo lo divido entre el área total, voy a que me dé velocidad es igual a flujo sobre área, me da
que en unos vasos la velocidad es grande y en otros vasos la velocidad es pequeña. Pásame la otra. Ajá. Ejemplo, el flujo en la aorta, 83.3 entre 3 o 2.5, me da 30 centímetros, eso es rápido. En cambio, en los capilares, 83.3 entre 2.500, la velocidad de los capilares 0,03. ¿Eso está bien? Claro, eso está bien. Sí, en la aorta la sangre tiene que tener velocidad, tiene que ir rápido a distribuirse por todo el cuerpo. Imagínense que se tarde, no se puede tardar. En cambio, los capilares tienen que tardarse para que den chance el intercambio. Y esa razón de cambio de velocidad depende del número de vasos involucrados. ¿Sí? El teorema de Bernoulli lo que habla es de la energía que tiene la sangre para moverse, principalmente viene de la energía cinética que aporta el corazón, de la cinta. Seguimos. Ahí están las tres que vamos a hablar. Vamos a hablar de flujo. Y para hablar, vamos a empezar entonces con la 3. Empezamos con flujo. Ahí están otra vez los vasos. Ya dijimos que cuando estamos en reposo, la mayoría de nuestra sangre está en las venas, un poquito en los capilares y el resto en las arterias. Ajá. Esta es la ecuación general del flujo, o la imagen de la que sale la ecuación general del flujo. Y si usted es de las caletreras o caletrero, usted se aprende la ecuación general del flujo y a lo que se le olvida en el examen, murió. ¿Verdad? Yo prefiero que usted entienda de dónde sale para que cuando le pregunten algo en el examen usted sepa. Pero yo no les voy a poner escriba la ecuación general del flujo, no. Le voy a hacer preguntas acerca de la ecuación general. Entonces, aquí hay un vaso sanguíneo que parece un tubo. Hay un punto 1 y un punto 2. El punto 1 está más cerca del corazón, o sea, el corazón está aquí. Entonces, hay una presión en el punto 1 y hay una presión en el punto 2. ¿Dónde hay más presión? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. En el 1. Obligado. ¿Por qué? Porque está más cerca del corazón. Y me permite a mí que si yo tengo aquí 100 y aquí 50, ¿a dónde va la sangre? Para allá. Porque la sangre siempre se mueve de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si yo tengo 100 y allá tengo 50, la sangre se me va a mover para allá, ¿cierto? Porque hay un gradiente, hay una diferencia. Ustedes tienen temor a la palabra gradiente. Gradiente, no entiendo. No te han dicho lo que es el gradiente. El gradiente lo que es una diferencia. Si yo tengo 100 y 50, tengo una diferencia. Tengo un gradiente. Si yo tengo 99, si yo tengo 100 y 99, tengo una diferencia. ¿Cuándo no tengo gradiente? Cuando yo tengo 100 y 100. O sea, si yo tengo 100 y 50, la sangre se mueve para acá, ¿sí o no? Sí. Si yo tengo 1000 y 50, la sangre se mueve para dónde? Para allá y con mucha más velocidad. ¿Por qué con más velocidad? Porque el gradiente es más, la diferencia es mayor. Si yo tengo aquí 100 y aquí 99, ¿para dónde se mueve la sangre? Para allá. ¿Con mucha velocidad? No. Con poquita velocidad, pero para allá se mueve. ¿Cuándo no se mueve? Cuando yo tengo 100 y 100. ¿Para dónde cojo? Para ninguna parte. No hay gradiente, no perdí. Y si por alguna casualidad, cuestión que no pasa, algún día aquí hubiera 100 y aquí 50, la sangre se devolviera, ¿sí o no? Eso no pasa porque el corazón no cambia de lugar. Y siempre el corazón va a estar produciendo presión, va a estar haciendo ciclo. Entonces siempre va a ser para allá. Siempre va a haber un gradiente de presión. Una diferencia de presión, donde va a haber más presión en el punto 1 que en el punto 2. Por lo tanto, la sangre va a tender a correr desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Está eso bien? La sangre cuando está atravesando el vaso, ella va muy feliz.
yo sangre, volumen, estoy estirando todas las paredes del vaso. Entonces el vaso, la pared del vaso, en venganza, dice, ¿y vos por qué vas a atravesar aquí? Entonces opongo resistencia. La pared del vaso dice, por aquí no vais a pasar. Y la sangre, que sí voy a pasar. Y la pared del vaso, que no vaya a pasar. Entonces son dos fuerzas, una a favor de que la sangre pase y una en contra de que la sangre pase. ¿Quién gana? ¿Quién gana de esas dos fuerzas? La presión, siempre la presión. Si no ganara la presión, por aquí no hubiera flujo, por aquí no saliera sangre. Siempre gana la presión. La presión supera la resistencia y entonces permite el flujo, el movimiento de la sangre a través de él. ¿Eso está claro? Sí. Entonces, si algo usted se tiene que meter desde ya en la cabeza, es que el flujo, que es la sangre que sale por aquí, es inverso a la resistencia. ¿Por qué? Porque si hay más resistencia, ¿el flujo es mayor o menor? Menos. Menor. Si hay más resistencia, el flujo es menor. Si hay menos resistencia, el flujo es mayor. Entonces, flujo y resistencia son inversamente proporcionales. En cambio, flujo y presión, ¿cómo son? Directamente proporcionales. Más diferencia de presión, más flujo. Menos diferencia de presión, menos flujo. Entonces, de una vez, flujo y presión son directamente proporcionales y flujo y resistencia son inversamente proporcionales. Entonces, cuando usted ve que un órgano no le está llegando suficiente flujo, ¿qué tengo que pensar? O bajó la presión o aumentó la resistencia. Es la única razón de disminución de flujo. ¿Estamos en eso claro? Sí. Eso es lo que me interesa que usted tenga aquí, porque con eso es que el paciente va a vivir. Sí. Entonces, si yo quiero, ahí está otra vez, la fuerza impulsora en la diferencia de presión, la fuerza que impide el asistencia. Si usted lo quiere escribir de forma matemática, usted dice flujo es igual a presión sobre resistencia. ¿Por qué yo puse presión arriba? Porque es directamente proporcional. ¿Por qué yo puse resistencia abajo? Porque es inversamente proporcional. Ah, que yo no quiero escribir mucho, entonces escriba las iniciales. Flujo es igual a presión sobre resistencia. Que yo me tengo que aprender 3 fórmulas, dice la doctora. No, usted se tiene la fórmula que es esta. Las otras 2 son despejes de fórmula. Cuestión que usted debería saber desde el 4º año de bachillerato. Tercero. El gradiente de presión es directamente proporcional, la resistencia es inversamente proporcional. Entonces, no se le olvida, esta fórmula no se le olvida que se dio el dibujo. Ahora, como es una igualdad, yo de ahí puedo perfectamente despejar presión. Resistencia que está dividiendo, la paso para el otro lado A multiplicar. 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 Entonces presión es igual a flujo por resistencia, ¿sí o no? Sí. La presión arterial es igual a gasto cardíaco, que es el flujo, por la resistencia periférica. Así de sencillo. Y si yo quiero despejar resistencia, entonces lo paso primero para allá con flujo, el flujo que está multiplicando lo paso para acá para dividir y me queda aquí resistencia, es igual a presión sobre flujo. Eso es matemática, eso es despeje de fórmula, eso no es fisiología. ¿Ok? Seguimos. Entonces, bueno, él vuelve a explicar lo mismo, y vuelve a explicar lo mismo, y la P1 siempre es mayor que P2, el flujo, la resistencia, otra vez, el mismo cuento, dale. Ya le programamos el flujo cuando está en serie. Si aquí hay 100, aquí hay 100. Si aquí hay 100, aquí pueden haber 25, 30, 50, con tal de que la suma de lo que hay aquí dé 100.
vienen para acá. ¿Quién va a recibir más flujo? El órgano que tenga más actividad metabólica. Vamos a ver. Ajá. Importante esta lámpara. Abrirla toda. En reposo, estoy hablando de flujo, en reposo, yo tengo que el 100% de mi sangre se distribuye así, por aorta. El 100% de lo que sale de la aorta, el gasto cardíaco, va 15% al cerebro, 5% a las coronarias, 25% al riñón, 25% al digestivo, 25% al músculo esquelético y 5% a la vena. Si usted suma, le debe dar 100. Entonces, por las arterias llega eso. Y se recogen por las venas los mismos 100. El mismo 100%. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que hay órganos que reciben más flujo que otros. Son los órganos más activos. Usted me va a decir, pero las coronarias 5%, ¿por qué tan poquito? Porque son cuántas, 3, 4 coronarias. Tampoco es que tenemos 100, 200 coronarias. O sea, es poco, ¿no? La piel, toda la piel que tenemos, lo que tiene 5. O sea, que el flujo en la que usted se hace una cortadita y cree que se va a desangrar. Dice, me voy a desangrar. Imagínate, que perdí esos 5%. Pero, ahí no. Ajá, entonces, renal, 1/4. Digestivo, 1/4. Músculo esquelético, 1/4. Esos son los órganos que reciben muchísimo en reposo. Por supuesto, ese 100% entra en los pulmones y ese 100% sale para el corazón otra vez por la otra. Porque es un circuito cerrado, ahí no entra sangre ni sale sangre por ningún lado. Esto es el reposo. Flujo en reposo. Ahí está otra vez. Más o menos los mismos valores. Seguimos. Cálculo del flujo. Si yo sé que el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que yo saco en un minuto, es de 5.000, porque dijimos que era 5 litros por minuto. Si 5.000 es el 100%, y yo les acabo de decir que el riñón tiene 25%, ¿cuándo le llega al riñón? 1.250. Y eso no es lo que nos aprendimos la semana pasada cuando dimos riñón. Sí. 1.250. Los mismos 1.250 que le llegan a músculo esquelético y los mismos 1.250 que le llegan a el aparato digestivo. ¿Seguimos? Importantísimo esto, claro. Redistribución del flujo sanguíneo durante el día. Cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, yo estoy poniendo ahí, por ejemplo, jugar fútbol, pero subir escaleras es un ejercicio, correr es un ejercicio, nadar es un ejercicio, hacer el amor es un ejercicio. O sea, todo eso es ejercicio. Ejercicio es todo lo que no es reposo. Todo lo que no es reposo es ejercicio. Cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, necesitamos cambiar esos porcentajes. Porque resulta que si yo voy a correr, yo necesito más del 25% en músculo esquelético y más del 5% en el corazón. Usted va caminando y pasa por una casa que dice perro bravo y se suelta el pie. Y el perro detrás de usted a morder. Y la dueña del perro le dice, no corráis, porque después te muerde. No corráis. No pega la carrera y el perro atrás. En ese momento, vos no vas a poder con el 25% del músculo esquelético y con los 5% de las coronarias. Jamás. Tenéis que meterle más flujo. Y vos decís, ya, y una transfusión no lo puedo hacer. ¿Cómo le meto más sangre a esos órganos? Le quito al que tiene mucho, que no lo voy a utilizar ahorita, y se lo doy al que necesita más. ¿Cómo hago yo eso? Cambiando el diámetro de las arterias. Si yo al que le tengo que quitar flujo, le hago vasoconstricción.
Y al que le tengo que dar flujo, le hago vasodilatación. ¿Y a quién se lo voy a quitar? Es el chiste, ¿verdad? Nadie quiere que le quiten. Pero yo tengo que dárselo. Entonces yo tengo que darle al músculo esquelético y yo tengo que darle al corazón. Tengo que aumentarle. Ellos tienen mucho, pero tengo que aumentarle más en el ejercicio. ¿A quién se lo voy a quitar? Al tubo digestivo. Ese es el flagma, al tubo digestivo. Al riñón. Y a piel. Y piel tiene poquito, pero también se lo. Y al cerebro lo dejo igual. No le doy, pero tampoco le doy. Por eso es que a usted cuando está corriendo, a usted le dice que no puede comer. A veces cuando íbamos a la playa nos decía, el que se va a meter en el agua, el que almuerza, tiene que esperar para meterse en el agua. No lo dejan meterse en el agua antes de eso. ¿Por qué? Porque nosotros chiquitos en el agua, o nadábamos o brincábamos y hacíamos ejercicio. No es como ahora que uno viejo va a la playa y no sabe nadar y lo que va es a remojarse. Voy a meterme en la playa hasta que el agua me llegue aquí, me remojo, agarro sol y me salgo arrugadita. Yo no hice ningún ejercicio. Da lo mismo si yo como o no como, porque no me va a pasar nada. Pero si yo como y me meto al agua a nadar es un ejercicio, brincar, saltar, eso es un ejercicio. Yo voy a tener disminución del flujo a nivel del tubo digestivo y mis procesos no los voy a poder hacer. Si usted va a bajar el riñón, usted no va a parar la carrera y va a decir, pero ya va, un momentito, voy a orinar. Es decir, ya ven, no. Usted en ese momento no le da ganas de orinar, en ese momento usted lo que quiere es correr. No importa si disminuimos un poquito el flujo en el riñón, formamos un poquito menos de orina, o sea, no importa, pero no tenemos el O sea, no vamos a morir por bajar el flujo en el riñón por un momento dado mientras corremos. No nos vamos a morir. En la piel, entonces venís pálido, y le dices, llamo, estoy pálido, claro, si el perro me mira atrás, estoy pálido, ¿por qué estoy pálido? Porque redujiste el flujo en piel. Entonces, eso. Y el cerebro dice conmigo, no se metan, porque si yo me desmayo, ahí sí es verdad que lo muerde el perro. A mí no me den más, pero tampoco me den menos, conmigo no se metan. Y el cerebro no hay. El cerebro no sufre redistribución del flujo sanguíneo. El resto se llama redistribución del flujo sanguíneo, donde se toma el flujo de órganos que no se necesitan para el momento del ejercicio para dárselos a aquellos órganos que sí lo necesitan. ¿Está claro? Sí. Sí. La velocidad del flujo, ya hablamos. ¿Cuál era la velocidad? Ya dijimos que era flujo sobre área, ya vimos por qué era rápido en aorta y por qué era lento en los capilares. ¿Vale? Esto sí es importante. Tipos de flujo. Tipos. Hay dos tipos de flujo. El flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar o laminario es que la sangre que va corriendo por nuestros vasos va acomodadita. Las células grandes en el medio, las células medianas alrededor de las grandes, o sea, va lo más pesado en el centro para que no esté chocando con las paredes del vaso. Por supuesto, las láminas que van en el medio, que no chocan con nada, van más rápido que las que van por la orilla, porque las que van por la orilla tienen que ir tropezando con la pared del vaso y la pared del vaso le ofrece resistencia, ¿o no? Sí. Entonces es lógico que las capas del medio vayan más rápido que las capas de las orillas. Por lo tanto, el perfil es parabólico, no es así, no es derechito, no van todas a la misma velocidad. Las capas del medio van a velocidad mayor que las capas. Y ese flujo es chévere porque ese flujo organizado no produce ruido. No gasta ATP y puede ir sin ningún tipo de obstáculo. En cambio, el otro tipo de flujo es donde las capas de la sangre están todas desordenadas, no hay flujo laminar, por supuesto, están todas, esto gasta ATP, produce ruido y va más lento, ¿o no?
podemos tener flujo laminar, a menos en algunos lugares, perdón, flujo turbulento. ¿En qué lugares es normal el flujo turbulento? Del corazón. No estáis abriendo válvulas y el chorro cae, o sea, eso por supuesto, ruido, lo que sea, en el corazón lo que sea. Pero en los vasos sanguíneos no deben haber ruido, no debe haber gasto, porque debe ser flujo laminar. Si hay flujo turbulento, algo pasa. En las bifurcaciones, sí. Si yo sangre vengo por aquí y choco con una calle ciega para que se me vaya la mitad por acá y la mitad por acá, en ese momento pudiera haber algo de flujo turbulento, pero después arranca otra vez el flujo laminar. ¿Seguimos? Ese es el flujo laminar, ¿vale? La arteriosclerosis, que es la presencia de una placa ateromatosa en la pared del vaso, el flujo viene laminar y después que choca con la pared del vaso, con esos grumos de la pared del vaso, se transforma en flujo turbulento. ¿Vale? La velocidad crítica. La velocidad crítica es velocidad. Velocidad es volumen por minuto o por segundo. Volumen en el tiempo. Ok. ¿Qué pasa? Que se supone, ya lo habíamos dicho de la figurita, a mayor gradiente de presión, más velocidad. Lo habíamos dicho cuando dije, si aquí hay 100, aquí hay 50, si aquí hay 1000, aquí hay 50, va para allá, pero con mucha más velocidad. Mientras más grande sea el gradiente de presión, la diferencia de presión, más velocidad va a tener el flujo. Pero llega un momento aquí donde por más que yo aumente a 1000, a 2000, a 3000, la velocidad no aumenta. ¿Qué pasó? Que se transformó el flujo laminar en flujo turbulento. Y el flujo turbulento es lento, gasta ATP y produce ruido. Entonces la velocidad crítica es esa bolita que está ahí, es la máxima presión a la cual todavía el flujo es laminar. A partir de allí el flujo es laminar. O, si lo quieren decir velocidad crítica, es el punto donde el flujo laminar se convierte en turbulento, como lo quieran decir. Por eso es crítico, porque transforma una cosa en otra. ¿Okay? Pero es velocidad. Muy bien. Ahí está la velocidad crítica. Por supuesto, tiene su fórmula, tiene su todo eso. No lo vamos a ver a lo normal. Aquí está, en cualquier vaso el flujo es laminar, en el corazón el flujo es turbulento, en un vaso con una obstrucción el flujo es laminar y después de la obstrucción turbulento. ¿Cómo se mide el flujo? Hay muchas maneras de medir el flujo. El caudal sanguíneo, la velocidad de flujo, eso se hacía tiempo de coagulación, eso se hacía antes, ahorita no, dame los métodos indirectos, eso tampoco se da, que si desplaza el agua, no, ya no se hace nada de eso, eso ya no se hace, metí en el brazo, en una cámara de agua, que si se desplaza el agua, no. Directos, el cateterismo así, el cateterismo te da toda la información, pero no te lo vas a hacer. Flujo electromagnético alrededor de los vasos, se hacía antes, ahora no. ¿Qué es lo que se hace ahora? El Doppler. ¿Qué es lo que se hace ahora? El ultrasonido. O sea que si usted quiere saber cómo está su flujo, por ejemplo en la tierra, las mamás que ya son viejitas, las personas muy obesas, le mandan a hacer un Doppler de miembros inferiores. Y hay un Doppler arterial o un Doppler venoso, dependiendo de lo que sea. Y es el único que le puede decir si su flujo está bien o no está bien. Si hay éxtasis, si hay, qué es lo que hay. ¿Okay? Un Doppler de miembros inferiores. ¿Por qué no nos hacemos Doppler de miembros superiores? Porque no hay problema. Porque hay una gravedad, no hay Doppler de cabeza. Porque no. El efecto de la gravedad es en los miembros inferiores. Seguimos. ¿Listo con flujo? Vamos con resistencia. Resistencia. Ya sabemos qué es la resistencia. Es presión sobre flujo. Esa viene del despeje de la fórmula de la ecuación general del flujo. La definición es la fuerza que se opone al flujo. Fíjense, resistencia. Fuerza que se opone al flujo. Y yo en el examen de punto. Hola, amor. Hola. No, chévere.
Ya, listo. Chévere. Ajá. Entonces, yo en el examen le digo, ¿quién se opone al flujo? O no le pregunto si mentira. Porque si le pregunto, ¿quién se opone al flujo? Usted dice resistencia. Pero si yo digo, un vaso con alta resistencia tendrá menor o mayor flujo. Un vaso con mucha resistencia, ¿cómo tiene el flujo? Menor. Entonces, eso no hay que calárselo. ¿Será menor o será mayor? Yo no me acuerdo, cuando ella preguntó, la gente dijo, no, eso hay que entenderlo. Si yo sé que resistencia es la fuerza que se opone al flujo, por supuesto que se opone, es inversamente proporcional. Se opone. ¿Ok? ¿Dónde hay más resistencia? ¿En qué tipo de vasos hay? ¿Cuáles son los vasos de resistencia? Las arterias son vasos de presión. Las venas son vasos de capacidad. Y las arteriolas son vasos de resistencia. Que tienen mucho músculo liso y están justo en la microcirculación antes de entrar a los capilares. Esos son los vasos de resistencia. ¿Seguimos? También hay resistencias en serie y resistencias en paralelo. Por supuesto, los vasos que están en serie, los vasos que son las resistencias en paralelo se distribuyen. Entonces, allá no. Allá la resistencia es igual en el vaso 1, en el vaso 2. Aquí la resistencia es diferente. Ya vamos a ver de qué depende la resistencia. Resistencia en serie, así que se calcula, dale. Resistencias en paralelo, se calcula. Vale todo eso. Ok, aquí. ¿De qué depende la resistencia de un vaso? Depende de tres cosas. Dos que son del vaso y uno que es de la sangre. Dos factores del vaso y uno de la sangre. Entonces, ¿cuáles son los dos factores del vaso? La longitud y el área de sección vascular, o sea, el diámetro. Fíjense, la longitud está aquí. ¿Qué quiere decir? Que un vaso, mientras más largo sea, más resistencia tiene, ¿sí o no? Vaso corto, poca resistencia. Vaso largo, mucha resistencia. Área al cuadrado es diámetro. Es inversamente proporcional. Mayor diámetro, menor resistencia. Menor diámetro, mayor resistencia. ¿Está eso claro? Sí. Voy a hacer el ejercicio. Ahí está. Ahí tengo tres vasos del mismo grosor, A, B y C. Lo que está cambiando es la longitud. El vaso A es más corto, el vaso B es mediano, el vaso C es largo. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con resistencia. ¿Cuál de ellos tiene más resistencia? El C. C tiene más resistencia que B. B tiene más resistencia que A. Por lo tanto, flujo sanguíneo. ¿Dónde es mayor el flujo sanguíneo? En A, después en B y después en C. ¿Por qué el flujo sanguíneo es mayor en A? Porque tiene menos resistencia. Porque tiene menos. ¿Vieron por qué la circulación mayor, que tiene todas las arterias largotas, tiene mucha más resistencia? Muchísima más que la pulmonar. ¿Ok? Eso en cuanto a la longitud del vaso estamos claros. Vamos, la otra. Ahora tengo tres vasos del mismo largo, de la misma longitud, pero lo que está cambiando es el grosor. Este es más finito, este es mediano y este es grueso. ¿Cuál de los tres tiene más flujo? El primero. Más flujo. ¡Más flujo! Aquí se ve que si tiene más flujo es porque tiene Menos resistencia. ¿Por qué tiene menos resistencia? Porque es más grueso. El que tiene más resistencia es el primero. Por eso es que es el que tiene menos flujo. Está fácil, ¿verdad? Se lo pregunto en el examen. Eso esperamos, profe, eso esperamos. Ya va. No, es que se lo pregunto en el examen y no lo sabe. Es lo que me quiero morir por eso.
directamente proporcional. Más viscosidad, más resistencia. Menos viscosidad, menos resistencia. ¿Qué le da la viscosidad a la sangre? El número de células. No es lo mismo que por sus vasos corra sangre a que corra chicha. La chicha es más espesa. La viscosidad es la espesita. ¿Cómo se dice lo espeso que es algo? Un líquido más espeso es más viscoso. Un líquido menos espeso es menos viscoso. La viscosidad. La viscosidad. Entonces, cuando usted tiene policitemia vera, 18 de hemoglobina, 20 de hemoglobina, tan saludable que estoy yo, ¿sí? Vos no tenéis sangre, vos tenéis chicha en las venas y en las arterias. Y la chicha corre más lento porque es más espesa. Entonces, no es bueno tener la sangre tan espesa. Tampoco hay que tener la sangre tan fluida que no tenga glóbulos rojos, porque entonces eso es anemia. Pero no es bueno tener la sangre espesa. Cuando nosotros no tomamos líquido, la sangre se espesa. ¿Queréis mejorar la circulación? Toma líquido. ¿Qué tiene que ver con que yo tome líquido para mejorar la circulación? Le estoy diluyendo la chicha para que corra más fácil por tus vasos. ¿Ok? Entonces, la viscosidad. Ok, ya esto lo hemos dicho. Donde hay más resistencia en la microcirculación. Dale. Los valores de resistencia, por supuesto, los valores de flujo eran ml por segundo, porque es movimiento de sangre. Los vasos de resistencia, unos los ponen en el sistema CGS de física y otros en PRU, que es unidades de resistencia periódica. Pero a mí no me interesa sino los valores. Fíjense. La circulación sistémica tiene 10 veces más la resistencia que la pulmonar. Eso es importante. Vamos por la ecuación de Gaussier. Esa es la descomposición de todas las ecuaciones. Para tubo rígido, para tubo. La mayor resistencia se produce en las arteriolas. Interesante. Resulta, ya sabiendo lo que es flujo y sabiendo lo que es resistencia, yo voy a ver por qué el vaso se mantiene abierto. Porque si usted agarra un muerto, porque no se lo va a dejar hacer un vivo, un recién muerto, y le corta una arteria, en el momento, cuando usted la saca, se le sale el poquito de sangre que tenía adentro y ella se colapsa. Ninguna arteria, cuando le sacáis la sangre, se queda abierta, a excepción de la aorta. Porque la aorta tiene la pared de la aorta. La aorta le metéis un pedazo de aorta, lo metéis debajo del tubo, le sacáis la sangre y la aorta te queda el anillito así. Pero si vos haces eso con otra arteria de tu cuerpo, lo que le sacáis la sangre, se te aplasta. Porque la que lo mantiene abierta es la sangre que está dentro. Entonces, las fuerzas que tienden a mantener el vaso abierto, ¿quiénes son? La presión transmural o presión sanguínea. Es la sangre que hace presión. La sangre empuja las paredes del vaso. La sangre que está dentro del vaso empuja las paredes del vaso y la mantiene abierta. Y eso viene de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y las fuerzas que tienden a cerrar el vaso son la tensión de la pared del vaso. Por eso es que yo los rasgo a ustedes cuando me dicen, le vamos a tomar la tensión al paciente, y yo, ay, por eso, le van a abrir un hueco, le van a buscar, porque para medir la tensión vos tenés que poner un electrodo de milivoltios en la pared del vaso para saber qué tan contraído está el músculo liso, si está en vasoconstricción o en vasodilatación. ¿Eso es lo que vemos? No. Entonces usted no mide
usted mide presión, que no es lo mismo. La presión es de la sangre, la tensión es de la pared. Entonces, ¿de qué depende la tensión de la pared del vaso? De las fibras elásticas y del músculo liso, si está vaso contraído o vaso bilateral. Entonces, dame la otra. Viene el chiste. La presión de la sangre abre el vaso y la tensión de la pared intenta cerrar el vaso. ¿Quién gana? La presión. La presión. Porque siempre nuestros vasos están abiertos. Siempre hay sangre dentro de nuestros vasos. La presión debe ser lo suficientemente fuerte como para vencer la tensión de la pared del vaso y mantenerse dentro del vaso. ¿Qué pasa cuando esa presión, ahí está otra vez, la presión abre, la tensión cierra, ¿Qué pasa cuando usted se deshidrata? Dios no lo quiera, de una hemorragia, está perdiendo sangre, pierde volumen, ¿quién abre el vaso? Nadie. Entonces, si yo no tengo quien abra el vaso, ¿qué va a hacer la tensión? Entonces, no necesitamos tener cero de presión para que el vaso se cierre. Por supuesto, cero presión, cero flujo. Se perdió lo gradiente. Pero no, resulta que aquí, ponete que aquí sea 20, un número cualquiera, no es un número elevado, es un número pequeño. Ponete que sea 20. Aquí, presión 20, flujo, ¿cuánto es el flujo? Cero. Cero. O sea que no hay que esperar que la presión esté en cero para que el flujo sea cero. El flujo es cero cuando la presión es muy bajita. ¿Por qué el flujo es cero? Porque se cerró el vaso. ¿Y por qué se cerró? Si no había llegado a cero, porque le ganó la tensión. La presión bajó. Y bajó tanto, se llama shock hipovolémico. El paciente llega desmayado, shock hipovolémico. Hay que abrirle los vasos como sea. ¿Con qué? Con lo que sea. Con lo que encontré. ¿Hay orina de meter? Tampoco hay orina en bolsa. Pero que el paciente es diabético y lo que tengo es una glucosada, métesela. Pero ¿cómo le voy a poner una glucosada? Después le dais litros de insulina. No importa, pero abrirle los vasos. Porque mientras él no tenga los vasos abiertos, él se va a morir porque no hay flujo. Porque los órganos dejaron de recibir sangre, porque se cerró el flujo. Entonces, cuando se reduce la presión en un vaso sanguíneo pequeño, se alcanza un punto en el cual ya no hay flujo. El flujo cesa, el flujo termina, el flujo se acaba y no tiene que ser cero. La presión a la cual cesa el flujo sanguíneo. Por eso es que es tan importante saber cuando una persona está en shock hipovolémico y ponerle líquido de una vez. Paciente que llegue desmayado con algún signo de deshidratación, usted toma el líquido mientras ve que tiene. Porque lo tenemos que sacar del shock hipovolémico. Después lo corregimos, pero hay que sacarlo del shock. ¿Qué es lo que pasa? Que esta palabra se llama presión crítica. Presión crítica. Y habíamos visto velocidad crítica. Entonces, como la palabra crítica está en las dos cosas, ustedes creen que es lo mismo. O sea, que vos te llamáis María Paula y vos te llamáis Ana Paula, ustedes no son la misma. No, dicen no, son dos personas totalmente diferentes. Pero las dos se llaman Paula. Ajá. ¿Y qué tiene que ver que las dos se llamen Paula? Esta es una cosa y esta es otra cosa. ¿Ok? Entonces, cuando yo pregunto velocidad crítica, que es el punto donde el flujo laminante conviene el flujo del boleto, y pregunto presión crítica de cierre, eso es lo mismo, porque las dos se llaman crítica. Crítica lo que implica es que pasa de una condición a otra, más nada. Entonces, mosca porque son todas totalmente diferentes. Seguimos. Vamos a hablar dos cositas de la
extensibilidad. Eso se ve más que todo en las venas. Las venas son vasos de capacidad. Pero vamos a ver la forma para que me entreguen la forma, no, el dibujo para que se aquí. Abrir. Presión y volumen. Una arteria tiene bastante presión, o sea, tiene volumen y el volumen tiene presión. Una vena puede tener más volumen que la arteria, pero la presión es menor. ¿Por qué? Por la pared. Por la pared. La pared de la vena se puede abombar porque es flojita. Se puede abombar, la arteria no. La arteria es dura. Si vos metéis, para que aumente la presión, tenéis que meter agua, meter agua, meter agua, meter agua. Entonces, si mientras más volumen metáis, lo que te aumenta es la presión porque ella no se engorda. En cambio, en la vena podéis meter el volumen que te dé la gana, que ella todavía no tiene mucha presión como la arteria. Ahora, una arteria envejecida tiene poco volumen y mucha presión. ¿Por qué? Porque las paredes están tan duras, calcificadas, que ya ni un poquito enganchan. Esa es la capacidad. La presión que ya está ahí, ya se lo vimos. Presión. Medio. Dios. Presión. O sea, vascular son 2 semanas en el de clase tológica. Presión. Presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie, esa es la presión. Por supuesto, si yo voy a medir la presión de una arteria, se llama presión arterial. La presión que ejerce la sangre dentro de un capilar es presión capilar y la presión venosa. O sea, el hecho de que sean bajitas no quiere decir que no haya presión. Siempre que hay agua, o sea, siempre que haya sangre, hay presión. Que en una sea más alta que en otra, es otra. Entonces, ahí está la presión. Fíjense, dijimos que la presión era mucho más alta en la aorta, en las grandes arterias, en las arterias, y que se iba perdiendo en las arteriolas y que en las venas la presión era menor. Pero fíjense dónde hay onda de presión. Sistólica, diastólica, sistólica, diastólica, sistólica. Solamente en aorta, solamente en grandes arterias y en pequeñas. Ya en arteriolas se pierde la onda. ¿Por qué? Porque hay mucho músculo apretando. Y aquí no hay onda jamás. Entonces, si usted va cuando usted mide presión en aorta o en grandes arterias o en arterias medianas, usted tiene 2 valores, la sistólica y la diastólica. ¿Qué es la presión sistólica? La presión que hay en el vaso cuando el corazón está haciendo ciclos. Y la diastólica es la presión que hay en el vaso cuando el corazón está en diástole. Esas son. No se llaman la alta y la baja. Porque la alta y la baja quiere decir que hay un solo más. Se llaman la sistólica y la diastólica. Porque es más, hay un momento en que la sistólica puede ser baja. Perfecto. Si yo tengo que la sistólica va de 100 a 139, cuando yo tenga la sistólica en 90, está baja, ¿sí o no? Sí. Y es lógico decir, tiene la presión alta, baja. No, tiene la sistólica baja. Entonces, olvídense de decir la presión alta y la presión baja. La presión sistólica y la presión diastólica. Pueden estar altas o bajas dependiendo del trabajo. Esto que se ve aquí es para ver el efecto Wilkinson de la aorta. La aorta tiene muchas fibras elásticas. Cuando el ventrículo hace sístole y pone la sangre en la aorta se estira, deja pasar el golpe de sangre y luego, como tiene tejido elástico, vuelve a su tamaño original, comprime y termina de empujar la sangre. Se lo hace la aorta por el número de fibras elásticas que tiene. Ese es el efecto Wilkinson de la aorta. Allá vemos las presiones. De 80 a 120. ¡Ey! No es 8-12. Un paciente con 12-8 se murió. Se murió, se los juro. Hoy no acabamos de ver la presión crítica de cero.
Entonces, un paciente con 12,8 está muerto. No, doctora, está muerto, está normal. No. Normal es 120/80. Ah, pero es que, doctora, un 0. El 0 no vale. El 0 a la derecha no vale. O sea que usted me paga, me presta a mí 8 millones de bolívares y yo le devuelvo 8 bolívares. Porque los ceros no valen. Los ceros no sirven. Los ceros no valen antes de la coma. Pero después de la coma sí, y mucho. Y en los enteros también. Entonces, no quiero oírle decir que el paciente tiene 13,9. Porque a lo que digan eso, yo, profesor de semiología, le digo, usted está raspado. 13,9 se murió. Presión crítica de cierre, se lo juro. Se dice el número correcto. 120/80. 120 es lo máximo que llega la presión en la aorta cuando el corazón está en sístole, 80 cuando el corazón está en diástole. Esa es la presión sistólica y la presión diastólica. Abrirlo porque aparezcan los nombres de la diastólica, que es la sistólica, la incisura dicrótica, la otra. Ajá, la línea punteada es la presión media. Primero, la presión de pulso. La presión de pulso no es más que la sistólica menos la diastólica. Operación matemática. Sistólica menos diastólica. Debe estar separada más o menos 40-50 milímetros de mercurio. Las viejitas antes decían, si se te pegan las dos presiones, te morís. Si se pierde, te morís. Porque entonces perdimos sístole y diástole. Ok, entonces, esa es la presión diferencial o presión de pulso. Y la presión media, que es la que ustedes ven en punteada, no se mide, o sea, la presión de pulso tampoco se mide. La presión de pulso se calcula matemáticamente a partir de la sistólica y la diastólica. Las dos que se miden son la sistólica y la diastólica. La presión de pulso es un cálculo matemático a partir de esas dos. Y la presión media, ahora sí pasaron, es una fórmula a partir de esas dos. No nos vamos a aprender la fórmula. Lo que nos vamos a aprender es que la presión arterial media tiene que estar de 90 a 100 milímetros de mercurio, que garantiza que todos sus órganos están recibiendo buena cantidad de flujo sanguíneo. O sea, cuando usted está hospitalizado en cuidados intensivos, pegado a un monitor azul con letras, con números rojitos, cuando el médico pasa, él no se fija en la sistólica y no se fija en la diastólica, él lo que se fija es en la presión arterial media. Y si esa presión está por debajo de 90, dice, se está muriendo. Porque no le está llegando suficiente flujo a su órgano. ¿Estamos? Seguimos. Valores normales de presión. ¿Puedes repetir la presión, los valores de la presión media? De 90 a 100. Aquí lo vamos a ver. Aquí está. Valores normales de presión arterial. Que no es de presión venosa ni presión capilar. Presión arterial. Sistólica de 100 a 139. 140 es hipertensión leve. Diastólica de 60 a 89. 90 es hipertensión leve. Presión diferencial o de pulso entre 40 y 50. La diferencia de las dos. Y la presión arterial media funcional de 90 a 100 milímetros de mercurio, que garantiza el flujo a todos los órganos. ¿Okay? Esos son los valores que vamos a tomar como presión arterial normal. ¿Sí? La otra fórmula. Si una fórmula en su vida le van a preguntar a usted el gasto cardíaco, y dijimos que el gasto cardíaco era igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si usted parece el examen del lunes, no se aprende la fórmula de gasto cardíaco, la fórmula de presión arterial, muy bien. Entonces, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia venosa. Eso es una ecuación matemática, dos factores, los dos en el numerador, quiere decir que los dos son directamente proporcionales. En otras palabras, si yo subo el gasto, la presión sube, ¿o no? Sí. Si yo bajo el gasto, la presión baja. Si yo subo la resistencia, la presión sube.
Si yo bajo la resistencia, la presión baja. Son directamente. ¿Qué pasa en un paciente hipertenso? Gasto cardíaco normal, presión alta. ¿Quién tiene que estar alto? No le queda de otra. Tiene la resistencia periférica alta. Un paciente deshidratado, presión arterial baja. ¿Cómo tiene el gasto? Bajo. Está deshidratado. Este puede estar normal. ¿Qué pasa con la mujer embarazada? La mujer embarazada es hipervolémica. Tiene mucho líquido. Si tiene mucho líquido, tiene mucho gasto. ¿Cómo es la presión de la mujer embarazada? Alta. Mujer embarazada alta es preeclampsia, enfermedad y grave. ¿Por qué una persona una mujer en este caso, embarazada, con aumento de gasto cardíaco, no tiene la presión alta, sino más bien la tiene baja? Porque la resistencia periférica está súper baja por efecto vasodilatador de las hormonas de la placenta. Entonces, sois hipervolémica, pero sois hipotensa. Fisiológica las dos. Cuando ella pare, le quitan la placenta, le quitan el exceso de líquido, ella vuelve a su normal. ¿Ok? Mosca, porque a veces hay que jugar con los dos, ya va. Si yo tengo una mujer embarazada, si yo tengo a alguien con gasto cardíaco elevado y la presión baja, es porque el otro está muy bajo. No hay otro, no más que son dos, o es culpa de uno o es culpa del otro. No hay problema. Paciente que usted llega a la emergencia, le toma la presión y la presión está alta, ¿qué tiene que decir usted? Voy a revisar el gasto. ¿Está deshidratado? No. ¿Está sobrehidratado? No. Entonces, si él no tiene problema con los líquidos, entonces porque le está echando oro. Seguimos. Nosotros vimos ayer cuáles eran los factores de los cuales dependía el gasto cardíaco, ¿cierto? Sí. Ayer lo explicamos todo, la frecuencia, precarga, poscarga, contractilidad, todo eso. Ahora tenemos los factores de los cuales depende la resistencia. La resistencia depende de los vasoconstrictores y de los vasodilatadores. ¿Cuáles son los vasoconstrictores de su cuerpo? Catecolamina, dopamina, angiotensina 2 y las endotelinas. ¿Quiénes son los vasodilatadores? Calicreína, cinina del riñón, prostaglandina mayormente del riñón, óxido nítrico del endotelio y factor natriurético arterial del corazón. Lo vimos ayer. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto en el taller, pregunta número 1, ¿cuáles son los factores de los cuales depende la presión arterial? Así es. Usted va y escribe todo. Una a las dos. Porque el gasto cardíaco depende de todo eso y la resistencia periférica depende de todo eso. Si yo tengo aumentadas las endotelinas, voy a tener vasoconstricción. En vasoconstricción la resistencia está disminuida o aumentada. Aumentada. Por lo tanto, la presión está aumentada. Muy bien. Si yo tengo mucho óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿cómo va a estar la resistencia? ¿Aumentada o disminuida? ¿Cómo va a estar la presión? Entonces, así. ¿Ok? Esta es la respuesta a la pregunta número 1 del taller. ¿Cómo se regula la presión arterial? Por 3 mecanismos: nervioso, hormonal y renal, para mantener de 90 a 100 la presión media. ¿Cuál es el mecanismo nervioso? Se lo voy a explicar, ahí lo tienen, pero se lo voy a explicar ahora. Mecanismo nervioso: sistema nervioso autónomo.
Otra vez. Ahí viene ella otra vez con el autónomo. Les dije que se daba en el primer módulo porque se da en todos los módulos. Ajá, usted está acostado. Segunda ley de Pascal. Todas sus partículas, porque su sangre tiene partículas, ¿o no? Y sus líquidos tienen partículas. Todas están a la misma distancia del líquido. Usted viene, suena el reloj. Vamos a suponer que usted se para. Porque hay gente que suena el reloj y la para. Va a seguir durmiendo. Pero vamos a suponer. Entonces usted viene, es tarde, pega el brinco. Cuando usted se levanta rápido, ¿qué sucede? Que toda la sangre se le va para abajo. ¿Por qué? Mayormente. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. Entonces, en carótidas, en riñón, en aparato yuxtaglomerular y en aorta, hay mosca bajo la presión de la sangre. Entonces llaman al autónomo, auxilio, porque me voy a desmayar. Se viene el autónomo y dice, no, tranquilo, ya está. Bajó la presión, bajo, aquí estoy yo. Catecolamina, perfecto, un chorro de catecolamina. Van al corazón, ¿qué hace la catecolamina en el corazón? Aumenta la frecuencia, aumenta la velocidad de conducción, aumenta la fuerza de contracción. ¿Y qué hace catecolaminas en los vasos? Vasoconstricción. Entonces, chévere, subís la frecuencia cardíaca, subís el gasto, subís la presión. Subís la fuerza de contracción, subís el volumen sistólico, subís el gasto, subís la presión. Producís vasoconstricción, subís la resistencia periférica, subís la presión. Se te quitó el mareo. Te duró 2 segundos. Tenéis bien el sistema nervioso. El que no le haga eso, el que se pare y se maree y sigue mareado después de los 2 segundos, si es mujer puede estar embarazada. Y si es hombre. Difícilmente está embarazada. Y así empiezan los diabéticos. Así empiezan los diabéticos. Porque en los diabéticos hay un problema, que a lo que se viene para abajo la presión, la fibra que da la información al sistema nervioso para que libere catecolamina no responde. Entonces, si él nunca se entera que tiene la presión baja, ¿cómo va a aumentar la frecuencia cardíaca? No hay liberación de catecolamina. Entonces, permanece mareado o hasta se desmaya. Entonces, eso se llama neuropatía diabética. ¿Ok? Esa es rápida, el fugaz es rápido. ¿Qué pasa si vos tenéis diarrea y empezás a perder líquido, Ajá, empieza el sistema nervioso a aumentarte la presión con catecolamina, pero no es suficiente porque vos habéis ido 15 veces al baño. Entonces dice, ya yo no puedo más con este cuerpo. Sigue mareado y va a seguir mareado porque se está deshidratando. Entonces vienen los mecanismos hormonales. Y vienen las hormonas. Y vienen las hormonas que trabajan en el riñón. Y renina, angiotensina, aldosterona, para que él reabsorba sodio y reabsorba agua. Y no sé, pero eso no es en 2 segundos. Eso actúa en 1-2 horas. Y finalmente, los mecanismos renales, que son el riñón solo, modifica la filtración. Deshidratado, bajemos la filtración. Sobrehidratado, aumentemos la filtración. Además que el riñón produce el vasoconstrictor y vasodilatador. Entonces el riñón te regula el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Te regula la presión. Y es lo más importante. Dale bastante. Pues ya dije todo eso. Ese es el arco reflejo del sistema nervioso. Ahí está todo lo que sucede cuando usted se levanta. Dale. Ahí es todo. Cuando viene el simpático y el parasimpático, si se baja la presión pasa una cosa, si le sube la presión pasa otra. Los hormonales,
presión arterial sistólica, mientras que la resistencia periférica está más relacionada con la presión arterial diastólica. De manera que usted puede encontrar a veces que su presión es alta. Usted vio al novio y se emocionó. Y la frecuencia cardíaca, taca. ¿Se le sube o no se le sube la presión? La sistólica. Se le sube la sistólica, que tiene que ver con el gasto. Pero la diastólica no se le sube. Porque de ver al novio no se nos vasocontrae el vaso. Entonces, es más fácil. A veces cuando yo le digo a una persona, tiene 160/85, está en azúcar. Eso no es hipertensión. La hipertensión tiene que subir la diastólica. Mientras la diastólica esté normal, los aumentos de sistólica son sustos, son emociones, son estrés, son angustias, pero no son, a menos que sea 200, entonces es una hipertensión sistólica aislada, pero es muy raro. Nadie tiene 280. El que tiene 200 tiene 100 y pico de hipertensión. Ok, seguimos. Ahí está resumido lo que hemos dicho. La otra, ¿cómo se mide la presión? Ahí está, si me quiero medir la presión chévere en el catéter intraarterial, no lo vamos a hacer. Eso es cataterismo, pero hacemos la medición de la presión arterial por el método indirecto, bien sea con estetoscopio o palpatorio, pero igual, chequeamos. ¿Cuál es el mecanismo? Cerrar la arteria, al yo insuflar el manguito y cierro la arteria, estoy eliminando el flujo, ¿sí o no? Entonces usted no puede, de trabajo, subirle el brazalete a 200 y ponerse a atender el teléfono y la persona le tiene que doler. No le está quitando el flujo, le está quitando el flujo al brazo, le tiene que doler. Por eso es que hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo de va a sentir un poquito de presión, de pronto un dolorcito, pero eso es rapidito mientras yo. Y empiezo a descomprimir con la perilla, voy abriendo poquito a poco hasta que yo oigo el primer ruido. ¿Qué es el primer ruido? La presión de la sangre que logra abrir el vaso que estaba cerrado. Esa presión de la sangre es la presión sistólica. Y la oigo hasta que el último que oí es la diastólica, porque ya fue la última onda que restituyó el flujo. Presión arterial sistólica y la presión móvil. Lo voy a explicar aquí y las láminas se explican por sí solas. La presión arterial tiene factores que la modifican. La edad. Es normal que con los años la presión aumente, porque las arterias se envejecen y se ponen duras. Entonces, en un viejito de 90 años que tenga 145 de sistólica, usted no le va a decir, usted es hipertenso. Él no es hipertenso, esa es la rigidez de la pared. Entonces, los niños tienen presiones más bajas, tanto es que un niño, chama, después te quitas el clip, que aquí el niño no se te ve mucho. Ok, la edad. Los niños tienen tensiómetros para medir, esfingomanómetros, que es la palabra correcta. No se le debe tomar la presión a un niño como el esfingomanómetro de adulto, no da bien. Tiene que ser la posición. Es lógico que cuando estamos de pie tengamos valores superiores que cuando estemos acostados o sentados. Sentado y parado es lo mismo, porque la distancia de acostado, de la cama a la silla es más o menos la misma. Pero cuando estamos de pie, sí aumenta. Entonces hay que tomar la presión 2 veces, sentado y parado, para comparar que aumenta un poquito de pie. ¿Por qué? Por el reflejo vagal, por el reflejo vagoreceptor, por lo que les expliqué del sistema nervioso autónomo. La posición. El estado de vigilia es normal que nosotros de día tengamos la presión un poquito más alta. No estoy diciendo que somos hipertensos de día y no, estoy hablando de valores todos dentro de límites normales, pero un poquito mayores de día. ¿Por qué? Porque las hormonas que tenemos de día, cortisol y tal, nos mantienen activos. En la noche hay una disminución normal de la presión arterial. No es que nos haga hipotensos.
No, pero sí los límites bajan, los valores bajan al límite inferior. Por eso es que no se debe tomar un medicamento antihipertensivo en la noche antes de acostarnos, porque se suma la acción del medicamento con la disminución de la presión arterial durante el sueño y entonces ahí la persona sí puede hacer una hipotensión. ¿Okay? Los medicamentos antihipertensivos deberían tomarse en la mañana para que dure el efecto durante el día. Pero si el aumento de presión es mucho y tienes que dar 2 dosis, da una en la mañana y una tipo 5, máximo 6 de la tarde. Pero nunca, si usted quiere matar al marido, que le dice, la doctora dijo que te diera 2 pastillitas de estas justo como a las 11 de la noche. Lo agarran listo. Entonces, monta con eso. Las hormonas que en la mañana se disparan son las del ritmo circadiano. El ejercicio ya dijimos, ¿qué pasa con el ejercicio? A ver, yo tengo aquí sistólica y diastólica. Siempre es más alta la sistólica que la diastólica. ¿Sí, no? En el ejercicio, ¿qué pasa? Que como aumenta mucho el gasto cardíaco, la sistólica sube. ¿Y qué le pasa a la diastólica? También sube, ¿no? La diastólica baja. ¿Por qué? Porque las mismas catecolaminas que te hicieron subir esta, actuando sobre receptores beta 2 en los músculos, te bajan la presión. Entonces, si la sistólica aumenta y la diastólica disminuye, la presión diferencial o del pulso aumenta, la diferencia aumenta. Porque no hiciste así las dos, ni hiciste así las dos, hiciste así y así. Entonces la diferencial aumenta. Eso es lo que pasa en el ejercicio. En el embarazo ya dijimos, disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué si hay aumento de gasto cardíaco? Porque hay mucha disminución de resistencia. Y en un estado emocional, cuando usted agarra una rabia con A, hay una liberación de catecolaminas que ahí sí le aumentan prácticamente las dos, mucho más la sistólica que la diastólica, pero ahí aumenta mucho y hay vasoconstricción de poder. Entonces, todas las láminas que vienen ahorita es explicar todo eso. Dale, ahí va a explicar todo lo de la edad, lo de la posición, ahí explica el reflejo ortostático, lo del sueño, lo del ejercicio, lo de ese es el ejercicio, aquella era diastólica, sistólica y esta diastólica, el tipo de ejercicio importante. Los ejercicios buenos para bajar la diastólica son los ejercicios aeróbicos. Caminar, bicicleta. No es estático, no es pesa, ni mucho menos. ¿Okay? Eso aumenta la diastólica. El embarazo y el estado emocional. El estrés, la catecolamina. Okay. El pulso. Ya dijimos de pulso. ¿Qué dijimos de pulso? Que era la expresión de la onda, de la onda que produce la sístole. La sístole produce un empuje en el líquido, una onda líquida que se siente en las arterias pequeñas. Por supuesto, signo inequívoco de buena circulación. Cuando usted quiere ver si su circulación está bien en los pies, ¿por qué no probamos la circulación en las manos? Bueno, aquí nos toman el pulso para saber si estamos vivos. Aquí o aquí, para saber si estamos vivos. Pero a veces nos toman el pulso en el tobillo. ¿Por qué? Porque ahí el pulso puede verse afectado por el efecto de la gravedad. Entonces, si tienen buen pulso, corazón está bien y buena circulación. La frecuencia del pulso tiene que ser más o menos la misma, de 60 a 90, 60 100, la misma de la frecuencia cardíaca. Ahí está cómo se ve el pulso en las diferentes arterias. Central, intermedio, distal, lo ven en semiología. Frecuencia, ritmicidad, dureza y amplitud. Cuando estamos deshidratados, el pulso es débil. No es que tu corazón está latiendo menos, es que la cantidad de agua que hay es poca. Entonces no puedo hacer una onda que casi no se le siente el pulso. La microcirculación, ya hablamos de la microcirculación. Los vasos menores de 100 micras que están
¿te acuerdas? En la filtración, absorción y dame la otra, ahí está. La arteriola, la metaarteriola, los esfínteres precapilares, los capilares y, importante, la vena. Importante, canal preferencial. Hay un canal preferencial donde cuando tu cuerpo necesita mantener la presión central, la sangre que entra por la arteriola no va a perder el tiempo metiéndose en los capilares, sino que se va directamente y se devuelve por la vena para mantener la presión. ¿Ok? ¿Seguimos? La vena y la linfática. Me falta la circulación venosa y linfática. En la venosa ya se lo vimos, que las venas tienen bastante capacitancia, bastante volumen con poca presión. Dame esta. Las venas de las piernas tienen que tener válvula, porque van en contra de la gravedad. O sea, es muy fácil la parte arterial, porque la parte arterial es mayormente para abajo, ¿verdad? El problema es subir la parte venosa. Porque entonces, cuando vos queráis el corazón, cuando vos queráis chupar, si no tenéis nadie que te sostenga lo que va a chupar, se te va a devolver. Entonces, las venas de las piernas tienen que tener válvula, que cuando chupe, se cierre, se sostenga arriba hasta que vuelva a chupar. Entonces, las venas y los linfáticos también, que son recolectores, tienen que tener válvula. ¿Cómo sube la vena? La sangre venosa. Tiene que volver a llegar al corazón. Dijimos que por la vena cava superior y por la vena cava inferior. ¿Caían en aurícula? Derecha. En aurícula derecha. Muy bien. ¿Quién lo jala? ¿Quién lo jala? ¿Cómo sube? ¿Cómo llego yo? 3 bombas. Ninguna explota. 3 bombas. La primera bomba, la bomba cardíaca. ¿Qué pasa? Que cuando el corazón hace sístole, ¿qué le pasa a la presión de las aurículas? Cuando el corazón hace sístole, las aurículas están en diástole. Y la presión, antes de que se llene, la presión de la aurícula es baja. Entonces, al estar vacía, la aurícula, inmediatamente eso jala a la sangre de la cava a caer en aurícula otra vez. Va jalando. La disminución de la presión en la aurícula va jalando la sangre que está en las cavas. Y como se jala desde abajo. Entonces, ¿esa presión es importante? Sí, la presión de succión. Lo que yo les decía, cuando el corazón está insuficiente, hay signos de que el corazón no bombea del lado izquierdo, pero hay signos que el corazón no recoge del lado derecho. El hecho de que un paciente con insuficiencia cardíaca, como el que tienen en el taller, tenga palidez, es porque no bombea bien. Pero tiene edema porque no recoge bien, no porque no bombea, sino porque no chupa, no succiona. ¿Ok? Entonces, pero eso no es tan importante. ¿Cuántas veces late el corazón en un día? 108.000, ¿se acuerdan? Sí. 108.000 veces por minuto algo tiene que jalar. Algo tiene que jalar. La bomba torácica. Cada vez que hacemos inspiración y metemos aire en los pulmones, la presión dentro de la pleura baja. Y eso hace que la presión venosa en la aurícula baje. Y otra vez la presión intraabdominal sube y entonces eso hace que la sangre se jale para arriba, vamos a decir. Impulsa la sangre. ¿Ok? Otra vez. Eso es muy poquito. ¿Cuántas veces respiramos en un día? De 14 a 16 por minuto por 1440 minutos por el número de veces es importante. Pero la bomba más importante es la muscular, la siguiente. Esta es la bomba más importante, la bomba muscular. Porque alrededor de los músculos de las piernas hay venas. Y cuando usted contrae el músculo esquelético, cuando camina, usted contrae el músculo esquelético, exprime a la vena, porque la vena tiene la pared flojita. Y la sangre que está para ahí va para arriba. ¿Por qué no coge para abajo? Porque tiene una válvula. Se va para arriba. Entonces, ¿qué es lo mejor para
mejorar el retorno venoso. Caminar. 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 Contracción impulsa la sangre más rápido. De las tres formas, esta es la más importante. Y la más Una persona con éxtasis venoso, mándela a caminar. Importantísimo. La circulación linfática, les dije, los linfáticos se parecen mucho a la vena, ¿vale? Hay linfáticos de 2 a 4 litros por día. Los linfáticos iniciales son como los capilares, como las vénulas, y los linfáticos recolectores tienen válvulas. Acuérdense que la linfa se parece a la sangre y es drenaje accesorio. Las venas recogen el 90% y la linfa recoge el 10% total. De manera que se parece mucho a la. Ahí están los iniciales, los linfáticos iniciales son como las vénulas, no tienen válvulas y no tienen músculo liso, el intestino y el músculo esquelético están y son movidos por la contracción muscular. Los recolectores son como las venas grandes, sí tienen válvulas, sí tienen músculo liso y sí tienen contracción peristáltica que impulsa la linfa de abajo hacia el corazón. ¿Dónde cae la linfa? En el conducto torácico. ¿Dónde? En la aurícula. 150 euros.